welcome back to Mija Let Me Tell You. Today we have a special guest. We have the one and only Rosa Cepeda, our mother. Sí, mi nombre es Rosa María Cepeda Cepeda, mamá de Ana Rosa Cepeda y Dayana Cepeda. And today we're going to do our interview in Spanish. And it's kind of an ode to the previous episode that we released about Las Mamás Chingonas, giving an ode to those immigrant parents and mothers specifically who have gone above and beyond to help support their families. So we wanted to give tribute to my mom in this episode. Coma, did you want to kind of talk about like what Mama Chingona kind of means? Yes. So for us, Mama Chingona encompasses our mom, but we know that there are other moms who are immigrant moms who have done a lot and above and beyond the motherly role to be able to support their family and, you know, just taking care of business. And chingona, I know it sounds like a really fuerte term in Spanish, and it could be misconstrued as a bad word, but in reality, it's meant to kind of like the strength, to personify the strength of mother, in this case, our mother, and all, as you heard in our podcast, of all the things that she did to be able to support our family in the process of transitioning from Mexico to the U.S. Yes. Well, bienvenida, Mom, a nuestro podcast de Gracias. Mija Let Me Tell Oh, You. muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas preparadas para usted. ¿Y listas? Como le digo, está en confianza. Estamos aquí en su casa, donde graban de su YouTube de Cocinando con Rosa, por si personas allá quieren ver el YouTube channel. Podemos empezar allí. ¿Quiere platicar un poco de su YouTube channel? Pues sí, me gustaría platicar un poquito también, compartir cómo empezó esta experiencia para mí. Fue un día que habíamos salido a comer mi esposo y mi hijo y mi niña Dulce. Le digo mi niña Dulce porque es mi niña especial, pero para mí siempre va a ser mi niña. Salimos a comer y regresamos a la casa y tenía yo una calabaza. Con eso empecé mi canal, cocinando una calabaza en mi helada. Me recuerdo que le dije a mi esposo, hoy voy a cocinar esa calabaza, si no se me va a echar a perder. Luego sale mi hijo de su cuarto y me dice, ma, espérese. ¿Qué? Le dije yo. Dice, espérese, ma, voy a grabarla. Le dije, ¿cómo que me vas a grabar? Sí, ma, la voy a grabar en un video para que de esta receta de esta calabaza en mi helada que va a hacer. Le digo, pues vamos a hacerlo. Le digo, nombre sea de Dios y vamos a empezar nuestro canal. Y ya así me empezó él grabando ese video de la calabaza en mi helada. Y ese fue el primer video, me puse bien nerviosa y todo, pero era una cosa que yo tenía muchas ganas de hacer desde que empezó la pandemia, que estuvimos en la pandemia y que casi no salíamos para afuera y me ponía yo a ver televisión y miraba a muchas personas cocinando y digo, pues ay, se me antoja a mí también hacer mi propio canal algún día. Le dije, algún día ojalá pueda hacer yo mi propio canal. Dice mi hijo, ma, es que nosotros queremos, ya cuando me empezó pues a grabar ese video, dice, ma, es que también así para que nosotros tengamos sus recetas de usted. Cuando que tengamos ganas de hacer algo de las comidas que usted prepara, ahí nada más vemos y ya podemos hacer su receta. Le digo, bueno, pues estará bien. También para eso me gustaría también que sigamos pues haciendo, ¿da? Este canal con videos de recetas mías que vienen desde desde mi abuela, o yo pienso que desde mi bisabuela, y luego mi abuela, y luego de mi mamá, y pues ahora que yo ya las sé preparar, porque mi mamá nos enseñó pues todas esas recetas. Y le digo, y ahora que pasen a la siguiente generación, que son mis hijos y luego mis nietos y así. Y así para que se sigan compartiendo esas recetas y pues también, como no, con todas las personas del público que nos miran y que quieran preparar estas ricas recetas mexicanas que vienen desde nuestros pasados. Estoy bien contenta y haciendo lo que me gusta, que es cocinar. Y pues
la cosa que trabajo, sino más todavía me dedicara a la cocina. Pero tengo mi trabajo y pues en los ratitos libres es cuando mi hijo Gabriel me graba en estos videos para compartir las recetas con todas las personas. Sí, y muy ricas recetas. Y me acuerdo que cuando nos íbamos a la universidad, pues, y vivíamos solas, cada vez que teníamos una pregunta, le llamábamos a mi mamá, ¿cómo se hace este platillo que nos ha hecho? Y nos decía allí, y ya tenemos donde ir a ver dónde están las recetas. Sí. Y yo me siento bien contenta y bien orgullosa de todos mis hijos, pero de mis hijas también, porque aún son mujeres ellas y pues siempre decimos que las mujeres somos las que cocinamos, pero también los hombres cocinan. Pero ellas, me siento contenta de que aprendieron a hacer comida, aún estando estudiando en la universidad. Me siento bien orgullosa de ellas también porque le pusieron muchas ganas tanto al estudio para lograr su carrera como también a enseñarse a hacer comida, a enseñarse a cocinar. Ya ellas ya se casaron y tienen sus parejas, ya ellas en su propia casa cocinan lo que ellas quieran cuando tienen ganas de lo que sea, del platillo que sea, ellas cocinan su propia comida. Y así no, tenemos una mamá chingona. Sí, ejemplar. Y Sí. en lo personal, pues yo soy la mayor, entonces cuando me fui a la universidad, también como Ana compartió, eran esas llamadas cuando vivíamos en apartamento con otras compañeras de cuarto y como dice mi mamá, es algo que aprendimos y ahora pues yo tengo 2 hijos y espero, en veces estamos echando una tortilla ahí rápidamente y ellos en su cocinita de juguete, ¿verdad? Ahí siempre les gusta tortear en su tortillera, ¿verdad? De mentiritas, pero ellos ya están viendo eso como parte del día a día, tal como nosotros lo vimos en nuestra casa, echar tortilla a mano, claro, pues es todo lo típico, el pozolito o la comida que también mi mamá hacía y nos llevábamos a la universidad también porque cada quien tiene un diferente sabor y siempre nos ha encantado el sabor de la comida de nuestra mamá. Sí. Y bueno, para empezar, I guess, vamos a preguntarle, mam, denos un resumen pequeño de cómo fue su vida antes de conocer a mi pa. Pues mi vida fue muy feliz, puedo decir muy feliz, pobre, pero muy feliz. Y con mucho orgullo lo digo porque tuve unos padres muy buenos, muy atentos, muy compartían mucho, compartían con la gente lo poquito que tenían ellos, lo compartían y siempre estuvieron al pendiente de nosotros, de que no nos faltaran que sean las tortillas y los frijoles en la casa, porque crecimos, pues éramos muchos de familia, fuimos 7 y mi papá pues nada más trabajando allá en México nos sacó adelante a todos y para mí fue muy feliz porque mi niñez, porque me trae muy bonitos recuerdos, especialmente cuando llueve, que mi mamá siempre decía, hija, parece que va a llegar el agua. Pues nosotros teníamos en nuestro pueblito las tiendas cercas y nos mandaban al mandado, todos nos conocíamos en un pueblo chico y las tiendas estaban cerca de la casa y decía mi mamá, ve a tráeme una tablilla de chocolate y una maicena porque les voy a hacer un champurrado, un atolito y hay unos virotes para que ahorita que va a llegar el agua y va a estar fresquecito, frillito, se antoja un atolito para que cenen. Y yo bien contenta que iba a la tienda y traía la media tablilla de chocolate o una tablilla que me encargaba mi mamá y un paquetito de maicena y los virotes para la cena y ya se ponía ella y hacía el champurrado. Un champurrado tan rico que hacía ella que ahora yo también lo sigo haciendo para mi familia, me encantaba y me trae bonitas memorias, pero esa era la unidad, todos juntos, no teníamos luz en ese tiempo en la casa, no había luz,
pero allí con unos aparatitos de petróleo. Me acuerdo que nos alusábamos en la casa y ya todos nos arrimábamos a la mesa y mi mamá nos servía nuestro jarrito de atolito con un pedacito de virote, porque de 2 o 3 virotes era para los 9, con mi mamá y mi papá, 7 y 2, 9. Entonces ella nos los repartía y ya cenábamos muy a gusto, oyendo la lluvia caer afuera y los truenos tronando, y son tan bonitos recuerdos. Y ya cuando empezamos a ir a la escuela, pues cuando íbamos a la escuela, me trae los recuerdos tan hermosos de que no había más, como se dice aquí, snacks en Estados Unidos, o allá era el refrigerio, como le dicen en México, más sabroso que un pedacito de elote cocido de temporal, de que mi papá traía elotes para cocer, de cuando sembraba, o un puñito de garbanza tostada o tatemada que nos llevábamos. Ese era nuestro refrigerio para el recreo de la escuela, y nosotros bien contentas, o a veces hasta un virote con requesón, lo que hubiera, mi mamá nos daba. Y ya estando en la escuela, pues a veces mi papá pues también nos tenía que sacar de la escuela para irnos a ayudarle a lo del potrero. Pues yo me acuerdo que decía: hijas, ya llegó la temporada de regar abono, nos tenemos que ir a regar abono, o tienen que ir a ayudarme a levantar la milpa. Él con el caballo y el arado daba la raya a la siembra para que la milpa no le echaban tanto como abono, tanto químico. Todo era como más natural para que no se ensacatara y no tener que fumigarlas. Le echaban la raya y ya nosotros nos llevaba a todos los que estábamos ya más grandecitos y podíamos hacer el trabajo. Íbamos tras él levantando las milpitas para que esas milpitas se lograran y no quedaran apachuradas con la tierra. Entonces ya en eso, en lo que podíamos, le ayudábamos, tanto a regar abono, o levantar la milpa, o sembrar, o hasta arrancar garbanzo, porque allá se sembraba pues mucho el garbanzo, que era el garbanzo que nos daban verde, tostadito con sal, para llevarlo de refrigerio a la escuela. Y pues bien contenta yo yo me siento que le ayudé a mi papá en todo lo que le pude ayudar, agradecida con Dios por habérmelos dado como padres, tanto a mi padre como a mi madre. Los quise mucho y los quiero mucho, y los extraño mucho. Extraño todo lo que ellos, los consejos que nos daban, porque aunque ya casada y todo, de todos modos ocupa uno consejos de sus papás. Todo es bueno, todo lo que ellos le digan a uno, porque ellos son los que ya tienen la experiencia de la vida, y todo lo que le digan a uno le ayuda a uno bastante. Pues ya después, como no pudimos estudiar más de que hasta el 6º grado, ahí en la casa nadie estudiamos, pues a lo mejor otras familias sí tenían estudio, pero nosotros a nuestro alcance pues no pudimos estudiar una carrera hasta el 6º grado. Yo me acuerdo que pues no había carrera, se casaba uno chica. Yo me casé a los 17 años, me casé con mi esposo y él tenía 25. Entonces, ¿Cómo lo conoció a mi papá? Mira, una vez, viniendo con mi hermana, de que mi hermana vivía casi al otro lado del pueblito, y mi mamá me mandó un mandado con mi hermana que le llevara ese mes que un taco de lo que ella había preparado, porque mi mamá era bien compartida con sus hijas, aunque ya estaban casadas, siempre les mandaba su taquito de lo que ella hacía y todo. Y me acuerdo: hija, ve, llévale a tu hermana ya un taquito. Y me acuerdo que fui a llevarle su taquito a mi hermana, y ya cuando venía, yo miré a ese muchacho que estaba sentado ahí afuera de una tienda, pero yo no lo conocía a él, porque él es 8 años más grande que yo. Entonces, yo creo que yo cuando estaba en la escuela, él ya había salido de la escuela, y ya hasta ya se había ido a Estados Unidos, porque a la edad de 12 años yo terminé mi sexto, y él se vino muy chico para Estados Unidos, como a los 16 años. Entonces, esa vez yo me acuerdo que venía y yo era bien vergonzosa, pues ahorita a lo mejor ya no, pero en ese tiempo casi no salíamos mucho, nomás a los mandados y ya. Y me acuerdo que yo venía así, y allí había unas muchachas que
despachaban a la tienda, que hasta eran mis familiares, pues son de mi familia. Y me acuerdo que le dijeron, ira Gaby. Así le decían a mi esposo, se llama Gabriel, pero le decían, ira Gaby, la muchacha que va, ira la muchacha que va. Y le empezaron a hacer como así. Y yo dije, y me dio mucha pena a mí, y me agaché y seguí mi camino. Me acuerdo que ya estaba cerquita de la calle para dar vuelta para donde vivía. Y ya después, cada que miraba a ese muchacho me daba mucha pena, pues, con él, cuando me lo encontraba en la calle. Pero él también empezó como a pretenderme, ¿verdad? Me acuerdo que ya, donde quiera que yo iba, a veces me decía, hey, ¿pudiera platicar contigo? ¿Pudiera platicar contigo unas palabras? Y yo al principio tenía miedo. Yo sentía como miedo o vergüenza, no sé qué sentía. Y me iba recio caminando y no me alcanzaba. A Porque escaparse. antes se usaba en los pueblos, en los ranchitos de uno, se usaba que los muchachos te seguían y te decían, ¿te puedo acompañar? Y uno, pues si querías, sí, ¿verdad? Y si decías, pues no estoy preparada para que me acompañe, te caminabas bien rápido y no te alcanzaba, porque decía mi esposo, pues ni te podía ni te alcanzar cuando te quería decir yo que si te podía acompañar y tú no. Ya después a dale, como dice el que persevera alcanza. Me acuerdo que tenía un primo que era vecino de nosotros y él iba mucho a visitar a su primo, pero dice que después me platicó que iba mucho a visitar a su primo porque me quería ver a mí. Plan con maña. Sí, plan con maña, porque yo era vecina y antes no había como una barda que dividiera la casa de mi vecino donde él venía. Entonces estaba libre y si yo por ahí te podía avisar que salías al patio a hacer qué hacer o algo y de ahí te echaba unas miraditas, me decía. Y entonces, pues ya después me acuerdo que una vez sí, ya en un parque, estábamos en un parquecito que había ahí, se me arrimó y me dijo, quiero platicar contigo, pudiera platicar contigo. Y ya me acuerdo que de ahí empezamos a platicar y llegamos a ser novios y fuimos novios por 3 meses y terminamos porque, porque él me decía que él ya se quería casar conmigo, pero yo en ese tiempo que fue mi novio, que empecé a ser su novia, apenas tenía 15 años. Y él tenía 23 y yo decía, no, estoy muy chiquilla todavía. Y me acuerdo que ya después, pues pasó un tiempecito más y pues siempre sí acepté ser su novia, ¿verdad? Pero no, como le dije, sí era su novia, pero no me casé a esa edad porque sí me decía él que sí quería casarme ya con él a esa edad, pero no, le dije, no, estoy muy chiquilla, yo pienso que voy a esperar para que pasen unos años más. Y me acuerdo que terminamos y él se volvió a venir para Estados Unidos porque él iba y venía pues en temporadas. Recuerdo que pasaron 2 años y ya tenía yo 17 años cuando una vez que acompañé a mi hermana con una amiga de ella, una comadre, porque yo dormía con mi hermana porque su esposo se venía a Estados Unidos y mi mamá me mandaba a dormir con ella para que no estuviera sola. Y me acuerdo que me dijo, vamos allá con mi comadre a platicar un rato. Y ya fuimos y pues platicamos y oí yo que dijeron, oh, que van a venir los muchachos de Chuy. Y yo dije entre mi edad, yo dije, va a venir ya Se le asustó el corazón. ¿Y quién son los que van a venir? No, pues que Gaby, que sabe quién otros, ¿verdad? Entonces dije yo, ay, Dios mío, ya va a llegar, dije entre mí. Pero lo que pasa que en esos 2 años, tu papá, ahora su papá de ustedes, pues, siempre no se dio por vencidos, me escribía cartas y me mandaba cassettes con unos cassettes que eran de mi música preferida y todo eso. Y como que me dio ilusión volver otra vez, porque yo las cartas nunca se las contesté, porque decía yo, no quiero volver con él ahorita, pero ya después cuando él me mandó me acuerdo que un puño de cassettes y oí la música y todo lo que eran de mis favoritas canciones, que eran de los Bondadosos y de los Bookies pues me empecé a ilusionar y yo decía, pues ese muchacho me ha rogado mucho y todo eso y le dije yo, pues a lo mejor si me vuelve a pretender, le voy a decir que sí. Y sí, bien, me acuerdo que fue un día de misa, que era domingo, que íbamos a misa
y ya habían llegado de Estados Unidos y pues al salir de misa hay como un, que le dicen atrio, ¿verdad? Allá en México se usa que las iglesias tienen como un patio antes de entrar a la misa. Y me acuerdo que allí miré a ese muchacho otra vez, ¿verdad? Y luego se me quedó viendo y me sonrió y yo lo sonrí también y ya dije, ya me fui yo para mi casa. Y era la fiesta de un pueblo vecino, me acuerdo, y que mi otra hermana me dijo, Rosa, vamos a ir a la fiesta, le voy a decir a mi mamá que si te deja ir. Y entonces le dije yo, ándale, pues pídele permiso a ver si me deja ir. Y ya, fuimos a la fiesta de San Martín, Hidalgo, que es nuestro pueblo, municipio, ¿verdad? De donde nosotros pertenecemos. Habían, todas las muchachas se usaba que daban vueltas en la plaza y había música en el kiosco y las muchachas se acompañaban. Yo andaba con una amiga y nos pusimos a dar vueltas. Y me acuerdo que se me arrimó ahora que quien es mi esposo, Gabriel, con un ramo de claveles y me dijo, ¿te acompaño? ¿Te puedo acompañar? Y le dije, sí. Me acuerdo que ya nos pusimos a platicar y pues ya pasó así. Y ya nos dijo, ¿puedo ir a platicar allá donde duermes? Porque yo le dije que dormía con mi hermana. Y dijo, ¿puedo ir a platicar un día contigo? Y ya le dije, sí. Ve a platicar y ya volvimos otra vez. Y así fue como empezamos pues la relación de novios. Después nos casamos y para no hacerla tan larga, porque es una larga historia, pero pues nos casamos, yo de 17 y él de 25 y tuvimos como al mes o 2 meses salí embarazada de mi primera hija, Dayana. Bien valiente yo, ya cuando se llegó el día quise también saber la experiencia de aliviarme en mi propia casa, aunque me decía mi suegra, yo diría que te fueras a aliviar al hospital porque estás muy chiquilla. Le digo, no, yo quería tener la experiencia de tener un hijo con una partera. Y yo quería tener mis otros hijos también con ella misma, pero ella me dijo un día, no, mija, yo ya no veo bien, ya te aconsejo que mejor te vayas al hospital. Entonces ya me tuve que ir al hospital. Pero viví la experiencia que fue la experiencia que mi mamá y mi abuela y todo, mi suegra y todos tuvieron de tener sus hijos con una partera. Uh-huh. Qué bonita historia, ¿verdad? A nosotros siempre nos encanta como sus hijos ver, escuchar la historia de mis papás, cómo se conocieron y ese corteo, ¿verdad? De el que persevera alcanza y de escuchar de las tradiciones de antes, de la plaza, de que se daban vueltas, que se mandaban esas flores o recaditos, esas cartas. Eso es muy bonito escuchar y gracias por compartirlo, mamá. Hasta los cassettes, imagínense los cassettes y... Sí, eran de esos cassettes que se metían así a la grabadora así. Yo me ilusionaba con esas canciones, me ponía a lavar y oía las canciones y me salían hasta más ganas de hacer quehacer. Sí. Ayudarle a mi mamá con el quehacer y así. Y pues hablando de sus hijos, tuvo a mi comadre Diana primero y luego fue José, yo, Dulce y luego Gabriel al último. Cinco hijos tuvo. Sí, sí, muy contenta de tener 5 hijos, que yo hubiera querido tener más, pero como ya tenía a mi niña con una discapacidad y seguía a mi niño muy cortito de ella, entonces ya le paré, ¿verdad? Que dije, no, ya son todos. Sí, en el podcast hablamos sobre cómo cuando Dulce estaba chiquita, Dulce nació con síndrome de Down y cómo iba usted a San Martín, a la escuelita, a llevarla, a veces no agarraban autobús a tiempo. Sí, en ese entonces el perico. Uh-huh, sí, era el perico que llegaba ahí a nuestro pueblito y pues mi esposo se venía a Estados Unidos y yo me quedaba ya con todos mis niños y yo tenía a mi niña pues chiquita de brazo con una discapacidad. No había ahí en mi pueblito escuela especial y a mí me dijeron que yo la tenía que llevar desde los 2 meses a una escuelita especial. Es para que le dieran estimulación temprana y entonces yo busqué la escuelita más cercana, era la del municipio ahí de San Martín. Entonces pues yo no manejaba en ese tiempo, había un perico, un camión que llegaba allí que le decíamos el perico porque era verde con así medio blanquito y verde, le decían el perico. Entonces llegaba, me acuerdo yo que eran como las
llegaba el de las 3 y yo tenía que alcanzar el de las 3. Me acuerdo que iba con o bien mi mamá o bien mi suegra y les encargaba a mis otros niños para yo poder llevar a mi niña a que le dieran su estimulación temprana, porque yo sabía que todo lo que yo hiciera por mi niña iba a ser para el bien de ella y para el bien de nosotros mismos, porque ella iba a llegar el día que ella se iba a poder valer por ella sola, y yo me siento muy orgullosa de todo lo que hice por ella, porque mi niña es muy inteligente, ella se vale por sí sola, hace lo que ella necesita de hacer para su aseo, para lavar su ropita, para hasta hacer su breakfast, y hasta me lo hace a mí a veces también. Ella dice el breakfast, mami, el breakfast, el desayuno, pues, ¿verdad? Sí. Me siento bien contenta no, yo sé que pasé muchos sacrificios y todo, pero me siento muy a gusto con lo que hice, muy tranquila, y me acuerdo que a veces llegaba el bus y pues me iba yo, y sus clases de ella eran como de 2 horas, 1 hora y media o casi 2 horas, y cada 2 horas pasaba el perico. Entonces otro perico se venía de San Martín para los Guerreros como a las 5. Entonces la escuelita estaba retiradito de la plaza donde paraba el perico en San Martín, y a veces ya cuando se terminaba la clase yo iba con mi niña en brazos hasta a la plaza, y ya se había ido el perico. Había veces que por una cosa u otra ya se iba y ya no lo alcanzaba yo. Entonces buscaba algún taxi o algo ahí en San Martín, y a veces no había ni taxis. Y yo decía, no, hombre, sé de Dios, pero me la voy a aventar caminando hasta los Guerreros. Era casi como 1 hora más pasadita caminando desde allí, era como casi 1 hora y media, yo creo, lo que hacía caminando. Si no era según el paso que iba, pero como llevaba a la niña en brazos, pues no podía ir caminando tan recio. Entonces decía yo, ni modo, porque tengo que ir con mis niños, los dejé encargados. Yo sabía que estaban en buenas manos con mi mamá o con mi suegra, pero tenía que estar con ellos también. Entonces me la aventaba caminando. Y yo recuerdo que ya el último año, que ya fue cuando íbamos a arreglar papeles para venirnos para Estados Unidos, ya estaba embarazada yo de mi niño, el más chico, Gabriel. Entonces ya tenía como 6 meses de embarazo, cuando así, con mi pancita y todo, y traía a mi niña en brazos. A veces sí llegaba caminando hasta los Guerreros, así, porque no había taxis y ya no alcanzaba el camión. Pero yo digo, todo ese sacrificio que hice o que tuve que hacer, no me arrepiento de haberlo hecho, todo lo que hice, porque sé que le sirvió mucho a mi niña, que para mí es mi niña y va a ser mi niña siempre, mi dulce. Así es como no la vimos, pero ya llegó el día que pudimos arreglar papeles, gracias a Dios, y pudimos arreglar en el 96, arreglamos, y dijo él, nos tenemos que ir porque estás embarazada, y así para que el niño, o no sabíamos que iba a ser un niño, porque en ese tiempo no había ecos, no había nada, porque cuando tuve a mi niña, supe que venía con el problema ella por lo mismo, pues que no había ecos, no le hacían uno ecos ni nada, pero no sabía yo que iba a ser un hombrecito. Entonces dijo él, tenemos que irnos para que lo que venga nazca en Estados Unidos, y ya nazca pues arreglado con sus papeles también él. Entonces nos vinimos, me acuerdo que dejamos la casa, dejamos todo allá, mis padres y todo, pero nos vinimos con una esperanza de una vida mejor para nuestros hijos, para que ellos tuvieran la oportunidad que nosotros no pudimos tener en nuestro pueblo. Y entonces nos vinimos con eso, y aquí me acuerdo que mi hermano y mi cuñada nos recibieron en su casa, que estamos bien agradecidos con ellos también por habernos recibido, hasta que mi esposo encontrara un lugar donde vivir, para nosotros, para todos, que pues si nos esperábamos más, mi criatura iba a nacer en México y iba a ser otro proceso. Entonces era mejor que nos viniéramos, aunque llegáramos con alguien a estarnos aquí. Mi hermano, gracias a él y a mi cuñada que nos recibieron, y gracias a Dios que nos dio, también primeramente Dios que nos dejó llegar con bien y felicidad aquí a este país, pues ahí estuvimos con él, y luego también aquí pedí información para que dónde podía yo llevar a mi niña para que siguiera ella recibiendo, porque yo le pedí a Dios desde que mi esposo nos metió los papeles. Yo le pedí a Dios, Dios mío, si va a ser una vida mejor para toda mi familia, que se nos arreglen los papeles, y si no,
aquí nos quedamos en nuestro México. Y sí, gracias a Dios, Dios nos ayudó y se nos arreglaron nuestros papeles, pudimos venir. Y gracias a todo eso, gracias a Dios primero y a todo eso, mis hijos todos tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera y las ganas que ellos le pusieron también. Me siento bien orgullosa de todos, que todos terminaron su carrera. Y mi niña especial no se quedó atrás, terminó su high school, ahorita está yendo a un programa que también la ayuda a defenderse en la vida, a saber a socializar con la gente, estar ocupada también ella, y me siento bien orgullosa de todos mis hijos. Todos mis 5 hijos son mi orgullo. Sí. Y nosotros de usted, mamá. Ujú. Y nosotros tenemos tanto agradecimiento por ustedes que desde que estábamos en México veíamos todo el sacrificio, mi papá ir y venir, porque hubo un tiempo aún ya pequeños que él iba y venía antes de que fuera el proceso de arreglarse los papeles, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo se venía mi papá? 7 meses, a veces 6, 7, duraba aquí, a veces hasta 8, y ya iba y duraba unos 5 o 6 allá. Era, pues, hallaba compartido, pues tenía que estar con la familia y también tenía que venir a trabajar para salir adelante. Bueno, una pregunta de seguimiento a lo que ya estamos platicando, ¿verdad? Cuando contamos en el podcast la historia, compartí de la historia de cuando siempre a mi mamá le ha gustado cocinar y cocina muy rico, y que usted, ¿qué recuerda cuando le llegaron esas primeras citas a Juárez, ese proceso para poder venirnos? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué sentían? ¿Cómo fue eso para ustedes? Sentía a la vez emoción, a la vez miedo, pero decía yo, vamos a ir a un país que hay, a lo que veo yo, porque miraba yo gente que iba de aquí de Estados Unidos para allá, se mira como que hay una vida mejor. Y un día mi abuela, la mamá de mi mamá, también ella me lo dijo a mí, me dijo, mira hija, mi abuela fue una persona muy luchadora. Yo creo de ella sacamos, como dice mi hija, ¿no?, fregonas o Lo como chingón. Lo dicen, chingón. chingonas, como dice la palabra. Mi abuela fue muy, muy trabajadora. Ella quedó viuda muy joven. Mi abuelo murió muy joven también y ella quedó con 9 hijos. Entonces, mi abuela había estado aquí por sus papás, se la trajeron cuando estaba muy joven ella. Ella era del Tepehuaje, un pueblo pegadito a Los Guerreros. Entonces, mi abuelita se llamaba Anita Real Palacios. Ellos fueron unas personas, a lo que nos platicaba mi mamá, fueron acomodados. Se les dice personas acomodadas, personas que están más o menos en su vida, pues. Pero a pesar de que ella fue una persona que decía, mi abuelita nos platicaba que tenían hasta criadas que las peinaban y todo, tenían una tienda ellos y todo. Llegó el día que sus papás se las quisieron traer a Estados Unidos. Entonces se las trajeron a toda la familia para Estados Unidos. Así es como mi abuelita vino aquí, y aquí conoció a mi abuelito que era también pues mi abuelita era del Tepehuaje, pero mi abuelito era de Los Guerreros. Ellos la conoció en Azusa. Azusa era un pueblo aquí en California, para el lado de Los Ángeles, creo que está ese pueblo para allá. Entonces ella nos platicaba que allá conoció a mi abuelito y se casó con él. Entonces mi abuelita tuvo a mi tío, el primer hijo que tuvo, de 9. Lo tuvo aquí, pero llegó el día que mi abuelito le dijo, nos vamos para Los Guerreros, nos tenemos que ir. No quiso quedarse aquí, porque hubiera sido otra vida para mi abuelita también si se hubiera quedado aquí. Pero mi abuelito se la llevó, y antes las mujeres eran muy sumisas. Ellas lo que decía su esposo, eso era, y los tenían que seguir. Entonces ella se fue resignada que ya se iba a quedar en Los Guerreros y ya no se iba a poder venir, porque en ese tiempo pues ella, no sé cómo se la trajeron sus papás, pero ella ya no pudo regresar para atrás para no dejar a mi abuelito allá. Entonces tuvo mi abuelita pues sus 9 hijos, y tuvo pues la desgracia de perder a su esposo a temprana edad, y quedó ella viuda con 9 hijos, y mi abuelito tenía sus tierritas que le dejó a mi abuelita, y los más grandecitos iban a trabajar, y así salieron adelante. Pero llegó el día que mi abuelita ya no se pudo
ya estaba muy dura la vida. Ella se dedicaba a hacer unas ricas gorditas de horno, que fue yo una receta de las que compartí a mucha orgullo y memoria de mi abuelita. Les compartí esa receta de gorditas dulces de horno. Ella hacía esas gorditas para poder también ayudarse a sacar a su familia adelante allá, pero llegó el día que ya su hijo era mayor de edad, que había nacido aquí, y se vino él y ya le pudo arreglar a ella papeles, la emigró, pues ya tuvo ella su permiso para poder venir, una visa para poder venir, la hizo residente él. Entonces mi abuelita y dijo, pues ya me voy a tener que ir, les dijo a los muchachos, a todos sus hijos, y ya se quedaron allá las hijas y los hijos más, los que seguían del muchacho ese más grande. Entonces ya Mita, así le decíamos Mita de cariño, se llamaba Anita, pero le decíamos Mita. Ella se vino a trabajar a los Estados Unidos, a los files. Ella nos platicaba que ella trabajó aquí en California, en Santa María, en Guadalupe, en Lompo, en los files, piscando lechuga, lo que hubiera, brócoli, lo que hubiera en los files. Iba ella a visitar a sus hijos porque duraba una temporada aquí y los iba para los Guerreros. Y me acuerdo que yo conocí la ropita que había aquí de Estados Unidos porque mi abuelita era muy compartida y de ahí viene lo que mi mamá heredó también de ser muy compartida, al igual que mi papá. Y mi abuelita siempre les llevaba su puñito de ropa y para toda la familia pero fue una abuela muy buena. Y hubo un día que, volviendo a la plática, de que ella nos dijo, mija, ojalá un día ustedes se puedan ir a Estados Unidos porque allá es otra vida. Así me dijo, ojalá un día tu esposo pueda arreglarles y se puedan ir para Estados Unidos porque allá es otra vida. Y no se equivocó. Aquí es otra vida muy diferente a la que vivimos en México y por vida para todos mis hijos y mis hijas. Eso es lo que yo siento, que hicimos bien, ¿verdad? Y me sentí muy contenta yo cuando recibimos esas cartas de que ya se nos iban a arreglar los papeles, y dije yo, un día vamos a estar allá como mi abuelita me lo dijo, que era una mejor vida para toda mi familia, y se logró. Y estar juntos como en familia, pues estar juntos como en familia, porque sufrimos mucho la separación. Cada que se venía mi esposo era bien difícil para mí quedarme allá con todos mis niños. Parecíamos madres solteras. Todas las mamás nos quedábamos con los niños y a veces se nos enfermaban y era bien difícil para nosotras estar solas y sin el apoyo del esposo. Nos lo daban por cartas, pero en ese tiempo las cartas duraban un mes para llegar. Yo recuerdo cuando mi niña nació, que fue la única que no pudo estar mi esposo allá porque tenía que hacer taxis y arreglar todo porque era el trámite de los papeles que estaba haciendo ya para que se nos arreglaran. Dijo, este año no voy a poder irme. Dijo, ni modo, no voy a poder estar contigo cuando te alivies. Un mes tuve que esperar para avisarle que había nacido la niña con Down síndrome, porque no llegaban pronto las cartas, duraban hasta mes y medio, a veces hasta 2 meses en llegar las cartas. Los teléfonos, pues como allá en México se usaba que lo cuidaban a uno una cuarentena sin salir para afuera, que porque le hacía daño, que porque yo no sé si eran creencias, pero desde allí que tenía que cuidarse uno mucho. Había teléfonos hasta en el Tepehuaje, teníamos que ir a hablar por teléfono hasta en el Tepehuaje porque no teníamos en ese tiempo los Guerreros. Y era difícil, pues, entonces hasta que llegaba la carta y todo eso. Pero yo, como les digo, volviendo a la pregunta que me hicieron ustedes, muy, muy contenta y a la vez un poquito nerviosa, pero yo sabía que lo que me dijo mi abuelita era porque ella sabía y que aquí iba a ser una mejor vida para todos. Y me sentía, yo dije, allá vamos a tener una mejor vida. No me avergüenzo de mi pueblo, me siento bien orgullosa de mi tierra y de mi pueblo, pero yo sabía que para todos mis hijos iba a ser una mejor oportunidad para que ellos tuvieran la oportunidad que nosotros no tuvimos de estudiar una carrera allá. ¿Cómo se sintió dejar a sus padres, a sus hermanos Pues, y hermanas? Difícil porque fui la segunda de nuestra familia que llegó aquí a los Estados Unidos después de mi hermano. Mi hermano fue el primero que se vino, yo fui la segunda que me vine y pues se me hizo bien difícil dejarlos. Yo caí aquí, como decíamos, en un pozo,
No conocía nada, no sabía la lengua de aquí, no la sabía yo. Fue muy difícil al principio, pero yo dije, un día yo voy a poder enseñarme a hablar, en que sea un poco el idioma, a saberme defender, a saberlo entender y hablar. Y pues gracias a Dios no lo sé completamente, pero después de unos años pues le puse muchas ganas, me fui a la escuela, en lo que mis niños estaban en la escuela, me iba yo a las clases de inglés como segundo idioma y aprendí que sea unas cuantas palabras para poderme defender y poder llevar a mis niños a sus citas y entenderles a los doctores y todo. Uh-huh. Sí, algo que recuerdo hablando de esas ganas que mi mamá le echó a adaptarse aquí a este nuevo país. Recuerdo que mi mamá trabajaba y estudiaba y en veces la veíamos que, bueno, de tanto cansancio de no solamente trabajar, cuidar el hogar y irse a estudiar, que es un gran ejemplo y creo que por eso nosotros como hijos siempre valoramos el sacrificio que hicieron nuestros padres para decir, bueno, hicieron el sacrificio más grande, dejar sus familiares, sus papás, su pueblo, todo lo que era familiar para ustedes, ¿verdad? Y al ver a mi mamá haciendo todo ese sacrificio como les estaba mencionando, ir a trabajar, venir y, bueno, como madre atender a sus hijos, a su esposo, irse a las clases de inglés y en veces yo me acuerdo que se me quedaba dormidita porque del cansancio, pero eso como hija, yo decía, mire todo el sacrificio que mi mamá está haciendo por nosotros, así lo veíamos. Entonces, y yo puedo hablar por mí, y me imagino que Ana puede decir casi lo mismo, es de que para nosotros el salir adelante aquí en este país fue porque vimos a ustedes todo su sacrificio y que no fuera en vano, porque sí nos venimos pequeños, pero aunque uno está pequeño como hijos, puede ver, ¿verdad? Puede ver todo lo que está a su alrededor y veíamos eso. Y para nosotros es como, ¿qué más? ¿Cómo podemos pagar de regreso todo lo que han hecho con nosotros? Lo mínimo que podemos hacer es salir adelante nosotros con nuestras familias, porque ustedes ya hicieron el sacrificio más grande. Y por eso eternamente agradecidos a ustedes como papás, que han sido esa guía para nosotros, tanto como sus papás fueron guías para ustedes. Y así yo veo como usted habla tan bonito de mi mamá en Gracia, que fue compartida, que mi bisabuela Anita, que fue compartida. También nosotros vemos eso en usted, que heredó esos valores. Y bueno, yo lo digo por mi familia, que ella, mi mamá, siempre está al tanto y siempre está en apoyo. Entonces, muchas gracias por eso, por compartir su historia, pero también por ser usted tan gran mujer, luchona, que ha dado todo su corazón por sus hijos, y muy agradecidos. Sí. Gracias. Yo me siento bien contenta también de tener mis hijos que han sabido apreciar todo el sacrificio que nosotros como padres hicimos, pues, para dejar también nuestro pueblo y venirnos a este país, que era pues un país extraño para nosotros, pues, ¿verdad? Me siento yo también bien contenta y orgullosa de ustedes. Y como dijo mi coma, exactamente las mismas palabras. Era nuestra forma de regresar todo lo que han hecho por nosotros. Y hasta cuando estábamos en la high school, ya sabíamos, vamos a ir a la universidad. Esa es nuestra opción, porque sabemos todos los sacrificios que habían hecho ustedes y todo lo que tuvieron que pasar para poder venir aquí. Y eternamente agradecidos con ustedes. Yo me siento agradecida con ustedes, pero con Dios también, por haberme dado unos hijos. Me siento bien bendecida, nos sentimos bendecidos mi esposo y yo, de esa bendición tan grande de tener unos hijos también tan comprensivos, que comprendían cómo estaba la situación y nunca fueron exigentes con nosotros de pedirnos cosas que no podíamos darles nosotros. Yo es lo que yo he visto y le digo a mi esposo, siempre he mirado yo que ellos siempre fueron muy
comprensivos en esa parte de que viendo que tenían, pues que éramos muchos de familia y no podíamos darles cosas caras, ellos con lo que nosotros les comprábamos, ustedes pues con lo que nosotros les compramos, bien contentos y nunca nos exigieron nada. Y yo digo, eso es también una bendición bien grande para nosotros porque les dimos por lo que pudimos darles, pues, ¿verdad? Hasta ahorita, pues, les sigo dando mucho amor, que ese nunca se va a acabar. Eso sí, se los vamos a seguir dando todo el tiempo. Ya ustedes tienen su vida, su carrera, y ustedes pueden comprarse, pues, lo que ustedes gusten, lo que le necesiten. Pero el amor y todo aquí va a estar siempre con nosotros para ustedes. Gracias, que para nosotros es oro, eso, ¿verdad? No necesitamos más. Y creo que siempre hay algo que hablar. Esto nos enfocamos en esta, ¿verdad? Entrevista o podcast. Nos dedicamos a que usted nos recontara un poquito de los tiempos que ya hemos repasado en los podcasts principiantes. Y yo sé que a lo largo del podcast para el futuro va a haber oportunidades de que usted pueda dar su perspectiva y sus vivencias, porque de eso se trata el podcast, de una comunidad. Y dentro de esta familia ha habido una experiencia, pero cada una de nosotras, Ana, mi mamá y nosotros, ¿verdad? Como hijos, a nuestro ver, a nuestra perspectiva, a nuestro punto de vista, podemos contar la misma historia, pero con diferente lente. Y entonces de eso se trata también el camino de inmigrantes, de que, bueno, algunos tuvieron que pasar diferentes cosas en nosotros, pero tenemos similitudes en la historia de dejar tu país. Yo a mis estudiantes les digo, ya lo más difícil ya lo hicieron, ya fue dejar su país, dejar lo que amaban, su tierra, sus familiares, sus papás. Algunos no pueden regresar a verlos, solamente por teléfono, videollamadas, se comunican. Entonces yo les digo, ya lo más difícil ya lo hicieron, aprovechen aquí el sacrificio. Como nosotros compartimos que es la manera de regresarle a nuestros padres y lo más difícil ya se hizo. Entonces es aprovechar, ya que estoy aquí con los recursos que hay, con los programas que hay, cielo es el límite, como dicen. Si querer es poder. Queremos motivarlos a que sigan adelante, que crezcan, que hagan su sueño realidad, porque por eso vinimos para acá. Ese es el más grande sacrificio, el dejar tu país en busca de un futuro mejor, y cada futuro mejor o cada sueño se mira diferente, pero lo que sí es echarle ganas, salir adelante. Ese empuje como comunidad no lo podemos seguir dando todo el tiempo. Especialmente ahorita con la negatividad pues que está contra los inmigrantes, darnos la mano entre nosotros es más importante ahorita que nunca, porque como digo, hay esa negatividad y es importante contar nuestras historias para que las personas que a lo mejor no saben mucho de lo que es la experiencia inmigrante sepan más y se enseñen más sobre nuestras historias y que se den cuenta que somos humanos, somos como cualquier otra persona que viene a los Estados Unidos para más oportunidades, para mejorar nuestras vidas, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y pues muchas gracias, Mam. Ha sido un honor que esté aquí con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí, queriendo que yo les platique un poquito o mucho de todo de mis experiencias, pero yo bien contenta aquí de estar con ustedes compartiendo también. Gracias. Y como hemos dicho, nosotros eternamente agradecidos con usted, con mi papá, por todos los sacrificios que han hecho. Yo lo siento en mi corazón y siento cómo ustedes son de agradecidas de corazón y de agradecidos con nosotros. Y son un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Con la bendición de ustedes siempre caminamos, con la bendición de mis abuelos, de mis abuelas, siempre están con nosotros, ¿verdad? Yo los quiero mucho y me siento también bien orgullosa de ustedes y bien contenta de esto que están haciendo también. Muchas gracias. Sí. Y bueno, es como dicen siempre, la plática está buena, porque sí, uno puede estar pasando aquí mucho tiempo y podemos seguir
las historias continúan. Pero queremos invitarlos a todos que de verdad se unan a esta comunidad de Mija Let Me Tell You o Mija Déjate Digo, si lo traducimos en español. Y ya compartimos en podcasts anteriores el porqué de Mija Déjate Digo, porque queremos que sea una comunidad. Y así como estamos compartiendo y abriendo las puertas de nuestra vida, se puede decir a ustedes, es con el motivo de que sigan ustedes en su camino, en sus sueños y la perspectiva de las personas inmigrantes. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, se unan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones. Tenemos también Instagram y, como siempre, el Facebook, ¿verdad? Que no nos falla, Sí. para que nos sigan y compartan. Ayúdanos a compartir para que más personas puedan escuchar y motivarse a seguir creciendo en este país. Yeah. Sí, y si gustan, como dices, comentar sus historias, alguna experiencia que gusten compartir, a lo mejor las podemos compartir por medio del podcast también, compartir esas historias con el público, ¿verdad? Bueno, con agradecimiento, esto es Mija Let Me Tell You, o en español, Mija Déjame Te Platico. Gracias.